Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la maestra María de los Ángeles Cortés Basurto, directora de la Dirección General del Bachillerato, les damos la más cordial bienvenida al webinar 100 años de educación pública en México, una breve mirada, el cual fue organizado por el equipo de la Dirección de Coordinación Académica con motivo del centenario de la Secretaría de Educación Pública. Es por eso que les agradecemos su interés por conectarse, para escuchar la charla que dará nuestro invitado de hoy y que en un momento más presentaremos. También les recordamos que el chat va a estar abierto para que nos puedan escribir sus comentarios o las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la charla y que al final plantearemos a nuestro invitado. Pero antes de comenzar, le vamos a dar la palabra a Jaime Ayala Galindo, subdirector de Planeación y Evaluación de la Dirección de Coordinación Académica, quien nos dará la bienvenida. Muchas gracias, Jaime. No, muchísimas gracias a ti, Eric. Es un gusto poder acompañarles en esta sesión de webinar en el contexto de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. La DGB ha querido sumarse a este esfuerzo de la Secretaría y de la Subsecretaría y hemos invitado al maestro Salvador Sigüenza Orozco a que nos comparta su experiencia, sus conocimientos y que podamos tener una breve mirada, pues, ¿no? Como dice el título de su charla, ¿no? A estos 100 años de educación pública en México. Realmente nos da muchísimo gusto que en la transmisión se puedan sumar los colegios de bachilleres en los estados. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros docentes, alumnos, alumnas de estos planteles de los colegios de bachilleres en los estados. Sé que también nos acompañan alumnos docentes de los telebachilleratos comunitarios. Muchísimas gracias por sumarse a este esfuerzo. Obviamente, pues también se encuentran con nosotros docentes, maestros, maestras de preparatorias particulares incorporadas, de prefecos, de los centros de estudio de bachillerato coordinados directamente por la Dirección General del Bachillerato, es decir, es un mundo de subsistemas, de planteles, de maestros, maestras, alumnos, alumnas que se han sumado a esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias. La idea esencial es hablar de la historia de la educación pública en México, pero dirigida sobre todo a los muchachos, las muchachas de nuestros planteles que están cursando la educación media superior a través de la Dirección General del Bachillerato. De verdad, muchísimas gracias. Como decía Erika en un principio, a nombre de la maestra María de los Ángeles Cortés Basurto, quien ha dado instrucciones muy puntuales a que este tipo de actividades se sigan reproduciendo en el contexto de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. La idea central también es rescatar el tema e irlo aterrizando de manera colegiada en las actividades que cotidianamente se van realizando en los planteles, ¿no? Es decir, que no sea una actividad aislada, sino que realmente le podamos encontrar algún sentido en la aplicación práctica, en el estudio, en el aprendizaje de nuestros muchachos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Eric, maestro doctor Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación y compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias por la bienvenida y las palabras, Jaime. Y bien, pues como algunos de ustedes saben, el 3 de octubre la Secretaría de Educación Pública cumplió 100 años, ya que ese día, pero de 1921, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que la creó. Se trata, pues, de una institución que ha resultado fundamental en el desarrollo de nuestro país y cuya función durante estos primeros 100 años ha sido la de garantizar a todas las personas el acceso a la educación pública con base en el artículo 3º constitucional. De eso y más nos va a hablar nuestro invitado de hoy, quien es el doctor Salvador Sigüenza Orozco, quien estudió la licenciatura en Educación Primaria en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. También estudió la licenciatura en Historia en la UNAM.
Posteriormente se doctoró en Historia en la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Héroes y Escuelas, la educación en la Sierra Norte de Oaxaca, 1927-1972. Ha coordinado proyectos educativos financiados por la UNICEF y es participante asiduo en programas de radio y televisión en Oaxaca, en donde ha impartido charlas sobre temas de historia y cultura general. Actualmente es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en donde trabaja temas de historia de la educación, memorias colectivas e historia nacional en Oaxaca durante el siglo XX. Y bien, sin más, le damos la palabra a nuestro invitado, no sin antes agradecerle por su participación e interés en compartir con nosotros parte de su trabajo. Buenos días, doctor Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto conversar con ustedes esta mañana sobre algunos temas, algunas actividades, algunos proyectos de una institución, como ya mencionó Eric, centenaria, y agradezco la invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes a todo el personal del nivel de bachillerato, y espero que lo que les comparta, que tienen más el sentido de reflexiones y algunos datos y temas muy puntuales sobre el papel de la SEP en México en general, pues sean de su interés y de su agrado, y que les dejen un conocimiento esta mañana. Bueno, como ya mencionó Eric, la SEP cumplió 100 años en octubre de este año, 100 años de la institución que ha ejercido el papel rector en el sistema educativo nacional. Y yo quiero empezar primero, si me apoyan con la primera pantalla, con el tema de la alfabetización en el país. ¿Cómo se ha ido dando en términos de porcentaje la disminución del analfabetismo? Y no sé si la pudieras poner para que se aprecie mejor en modo de la pantalla completa, si se pudiera. Los datos de analfabetismo fueron el principal elemento al principio, cuando se creó la SEP, para señalar el objetivo sustancial de la SEP, que era acabar o reducir la cantidad de analfabetas que había en el país. Y ustedes pueden ver el número en porcentajes desde principios del siglo pasado, desde 1900 hasta el año 2015. ¿Cómo ha ido descendiendo esa cantidad? Pero aún hay un rezago importante, sobre todo en determinados estados, que son los del sureste del país, con poblaciones que no saben leer ni escribir. Entonces vamos a decir que según el conteo de población del año 2015, el 5% de la población que debería saber leer y escribir en México no lo sabía hacer. Entonces, digamos que esta es las primeras cifras sobre las que quiero llamar la atención. ¿Qué es lo que sucede cuando se crea la SEP? Bueno, la SEP se creó en 1921, pasamos a la siguiente pantalla, y entre los diversos objetivos y metas que se plantean dentro del programa que formuló el primer secretario, que fue José Vasconcelos, pues lo que se quiere hacer es darle un impulso en términos ideológicos a lo que es la revolución. ¿Cuál es el sentido de esa transformación, de esa lucha de 7 años? Y Vasconcelos decía, bueno, un papel central tiene que fungir, tiene que estar a cargo de la escuela, de la educación y de las implicaciones que tiene enseñar a leer y escribir a la gente. Por eso se crearon, como muchos de ustedes saben, 3 departamentos. El departamento escolar, el departamento de bibliotecas y el departamento de bellas artes, ¿no? ¿Qué nos denota esto? Que había un interés fundamental por impulsar la capacidad de leer como un mecanismo de liberación, como un mecanismo de acercarse al conocimiento que liberara. Y había hubo 2 divisiones temporales. Por un lado, la de alfabetización, y por otro lado, la enseñanza indígena.
Esto también ha creado, sobre todo el concepto de indígena, ha creado muchas confusiones durante gran parte del siglo XX, creo confusiones, porque se asociaba lo indígena con lo rural, pero son dos espacios diferentes, ¿no? Lo rural no es indígena, aunque lo indígena pueda ser rural. Digamos que fundamentalmente la diferencia es el aspecto lingüístico. ¿Cómo enseñar a castellanizar a la gente? ¿Cómo enseñar a la gente a hablar español? Pues castellanizando. Entonces, son dos proyectos temporales, pero que se consideraba desde la vista de Vasconcelos que eso iba a ser resuelto, vamos a decir, en un tiempo relativamente corto. Y otros proyectos fueron varias formas, ideas, etcétera. Fueron crear los talleres gráficos de la nación para que el Estado publicara sus propios textos, y por lo tanto hubo un programa editorial muy ambicioso con muchas publicaciones. Ahí señalo qué temas se abordaban o qué tipo de publicaciones se hacían: cartillas, libros de lectura elemental, de texto, folletos educativos y una colección de clásicos europeos que seguramente varios de ustedes conocen, porque luego la SEP las reeditó a finales del siglo pasado. Y fue fundamental, sobre todo para el espacio, no tanto para el espacio urbano, que sí se daba, pero sobre todo para el espacio, vamos a decir, no urbano, toda la difusión cultural, todos los temas que tenían que ver con la difusión de lo que se consideraba como mexicano, o lo que se consideraba que debería ser el mexicano, o lo que identificaba al mexicano, ¿no? A partir de los murales que están en Palacio Nacional y los murales que están en la sede de la CEP en el centro de la Ciudad de México, y a partir de la música se va creando un cuerpo de elementos, de contenidos enfocados precisamente a mejorar las condiciones de vida de la población y a dotar de un sentido de identidad. ¿A qué se recurre? Pues ahí están pantomimas, teatro, cuentos, música, actividades artísticas, pero siempre en el espacio público. De tal manera que estos elementos, además de educar, van a distraer, van a tener una carga de educación popular y una carga de educación cultural, pero al mismo tiempo van a distraer a esta población como parte de un proyecto, vamos a decir, integral, diríamos ahora, que también lo que busca es llevar, vamos a decir, una diversión, pero una diversión que eduque en el espacio público. Bueno, ahora, dentro de estas prioridades pasamos a la siguiente pantalla. Voy a mostrarles algunas fotografías de cuál era la acción, sobre todo en el medio rural, que era la mayoría de la población vivía en el medio rural. Entonces, ¿qué tenemos? Que por un lado, esta escuela o estas iniciativas lo que privilegiaron o lo que favorecieron fue realizar actividades de carácter productivo o de carácter económico. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen, son niños de la escuela con algunos padres y el maestro en el extremo derecho, y cada niño tiene una ave de corral, una gallina, un pollo en sus manos. ¿Qué es lo que se impulsaba? Pues, en este caso, actividades agrícolas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, había un reto y más adelante vamos a ver cómo se resolvió. Maestros, no había maestros, se necesitaban maestros y se necesitaban escuelas, ¿no? Lo que había era población infantil, entonces se necesitaban los maestros y se necesitaban las aulas. Entonces empiezan a formar en los medios rurales y en las diferentes regiones del país maestros de esas regiones para que retornen, una vez que tengan los conocimientos básicos de docencia, retornen a sus regiones o a sus comunidades de origen y desarrollen la labor educativa. Entonces, ustedes pueden ver en esta foto, estos estudiantes que están desfilando, pues no son otra cosa sino estudiantes que llegaron de las regiones. Está el maestro, que se aprecia también una figura de saco y corbata, y es una escuela normal rural desde la que se impulsa este tipo de formaciones y de elementos en términos de enseñar a estos futuros maestros el deber ser en términos de hábitos y actitudes, y enseñar a estos maestros las herramientas pedagógicas y las herramientas técnicas para hacer elementos de alfabetización y de castellanización en sus comunidades, ¿no? Entonces, era ese primer cambio, digamos, que buscaba la SEP en los años 20
y 30. La siguiente, por favor. Decía yo que hubo diferentes campañas y tareas y, por ejemplo, había campañas, por ejemplo, para mejorar la salud, la alimentación, había campañas contra el alcoholismo, contra el fanatismo, y en esta imagen lo que hay en la mesa es la entrega de semillas de maíz, ¿no? Hay un impulso, decía yo, que va más allá de la escuela, ¿no? Que trata de involucrar, por eso durante mucho tiempo en las normales se tuvo una materia, un curso completo que se llamaba Desarrollo de la Comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era que el maestro interviniera en el desarrollo de esa comunidad, en el desarrollo entendido en el sentido de la primera mitad del siglo XIX, generar mejores condiciones de vida. Esta idea de progresar gracias a la escuela, pero más allá de la escuela, la labor del docente no se quedaba dentro de las aulas, ¿no? Sino se trataba de impactar a la comunidad. Y los maestros intervienen en las campañas de salud, en las campañas de vacunación, ¿sí? Digamos que los maestros eran como eran los embajadores o los representantes del gobierno en todas esas regiones y esas comunidades que muchas veces lo único que había del gobierno era la escuela. La siguiente. Y en esta imagen que podemos ver en el centro de la foto herramientas, ¿no? Y toda la gente alrededor de esas herramientas y el maestro ahí justo a un costado de las herramientas. ¿Qué tenemos? El papel de gestor de los maestros para solicitar, vamos a decir en este caso, caminos. El maestro solicita un camino y el gobierno envía herramientas para que el pueblo haga el camino. Y el maestro organiza una pequeña ceremonia pública, toma una foto y la envía a la SEP para demostrar que está cumpliendo con esas tareas que se le asignaron, ¿no? Entonces, repito, hay una serie de acciones en los años 20, 30, que tienen que ver con esta idea de la escuela, de la acción, esta idea de enseñar haciendo y aprender haciendo, y que tuvo mucho impulso en los años 30 también con el espíritu de la educación socialista, hacer cooperativas, hacer comités, organizar a la gente para que participara en el desarrollo de sus actividades para vivir mejor, actividades productivas y actividades enfocadas a mejorar sus condiciones de vida. La siguiente, por favor. Bueno, y hablaba yo hace rato también de las celebraciones, festividades, etcétera. ¿Qué tenemos en esta foto? Pues tenemos, bueno, primero, pues es un aula, ¿no? Es un salón, ¿no? No es un aula exprofeso, no es un aula que se construyó para ser salón de clases, sino que se adaptó. Pero tenemos, pues, todos los elementos que se aglutinaban alrededor de la escuela. Esta foto es de los años 30, 1939. Bueno, tenemos en primer lugar al maestro del lado izquierdo con un compás en la mano, con un compás de madera. Obviamente están los niños, las niñas, los alumnos, pero al fondo se aprecian algunas banderas y ahí, si alcanzan a leer, quiero llamar la atención sobre dos banderas, no la de México, sino la del centro, dice Comisariado Ejidal, atrás de un señor que tiene sombrero, y la de la derecha, que apenas si se alcanza a ver, que dice Liga Femenil. ¿Qué tenemos? Que esta foto sintetiza parte de ese esfuerzo o parte de ese objetivo, tal vez más discursivo que real, pero que tenía que ver con la conformación de una nueva relación y con la conformación y la presencia del Estado en las regiones, ¿no? Los maestros organizan a las mujeres, ¿no? Los maestros impulsan que las mujeres se agrupen en una liga, en este caso una liga femenil, que los campesinos o los comuneros tengan conciencia de la propiedad ejidal de la tierra y los vínculos con el gobierno y también el sentido del ejido en términos de terminar con la explotación. Entonces, el papel del maestro es fundamental. Y al fondo, pues se ven, obviamente alcanzan ustedes a ver los héroes nacionales, ¿no? El famoso altar a la patria, están los héroes de la independencia y los héroes de la revolución. ¿Qué tenemos? Repito, el papel aglutinador, el papel
de la escuela como un centro que va a modificar las relaciones sociales y la vida cotidiana de la gente, no solo en términos de lo que es saber leer y escribir, sino en términos de la organización misma en la comunidad y la relación de la comunidad hacia afuera, hacia otras comunidades y con el gobierno estatal o con el gobierno federal. La siguiente, por favor. Bueno, decía yo al principio que en estos 100 años, y por eso mencioné que es solo unas aproximaciones, pues hay muchas instituciones, iniciativas, proyectos, programas que van surgiendo en función de las necesidades que el gobierno detecta, en función de las metas particulares de la gestión de cada presidente o incluso de las iniciativas de los secretarios, ¿no? En estos 100 años ha habido 43 secretarios responsables de la educación pública en el país. De esos 43, solo 2 han sido mujeres. Es la actual secretaria, la maestra Delfina, y Josefina Vázquez Mota, que estuvo cuando el PAN gobernó en este país. Entonces, tenemos en esa prevalencia, en ese predominio de hombres, que han sido secretarios figuras tan destacadas como Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Educación Pública en 2 sexenios diferentes, pero que además fue director general de UNESCO. Entonces sí tenía una perspectiva bastante amplia y yo diría que hasta universal del sentido de la educación. También estuvo alguien como Agustín Yáñez, ¿no? Un escritor famoso. Entonces, ha habido diferentes personajes en un cargo que no deja de tener, pues es un peso político, ¿no? Es un cargo finalmente político, un funcionario. Pero repito, dentro de esta serie de proyectos e iniciativas me voy a referir a algunos que ustedes los pueden ver allí en listados. Reitero, no son todos, son muchos proyectos. Hice una selección un poco arbitraria y aleatoria, pero creo que son proyectos que tuvieron un peso específico para muchas regiones y para muchos estados, ¿no? Primero, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y la campaña nacional contra el analfabetismo que incluyó las cartillas de alfabetización, y el mismo CAPSE. Todos estos se crearon en los años 40. De manera no directa, pero que sí se vincula con las actividades de la SEP. En 1948 se creó el INI, Instituto Nacional Indigenista, que luego fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y actualmente es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y al finalizar la década de los años 50 se crea el plan de 11 años, y dentro de este plan de 11 años, como vamos a ver más adelante, surge una comisión nacional que permanece aún, que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Yo creo que este tipo de instituciones, de campañas y de comisiones permiten dar un salto muy importante en términos de la atención a la población, sobre todo en educación básica, ¿no? Porque la primera meta, el primer objetivo es que haya primaria para todos. Entonces, voy a ir sobre algunos de estas instituciones en términos generales para ya empezar a ir concluyendo un poco con la charla. La siguiente, por favor. El otro elemento importante de planeación y de proyección de las tareas de la educación son los censos. Ahí anoté a manera de ejemplo algunas de las preguntas que se hacían en los censos según los años que están ahí señalados. Entonces, los censos del 21 al 60 se preguntaba si la gente hablaba castellano, no español, ¿no? Actualmente es difícil que encontrar a alguien que diga en México, pues yo hablo castellano, ¿no? Sino que se habló español. Y se vinculaba, las lenguas indígenas más bien se les daba la categoría sobre todo de dialecto, que es una categoría actualmente en desuso porque lingüísticamente no es lo correcto, ¿no? Luego, en los censos del 40 al 60
hay preguntas específicas con hábitos que también la escuela trató de modificar, ¿no? ¿Qué se comía? ¿Qué se usaba de calzado? ¿Cómo se vestía? ¿Dónde se dormía? Y ahí están los ejemplos de respuestas. Y es que había pueblos y comunidades donde los maestros llegaban a enseñar a hacer camas, por ejemplo, porque la gente dormía en el suelo y eso provocaba enfermedades. Entonces es un cambio aparentemente tan sencillo y que a lo mejor ahorita en el siglo XXI nos parecería hasta anecdótico, pues en muchas regiones fue un cambio sustancial, o el hecho de que muchas veces la gente vivía en una sola habitación, mucha gente vivía en una habitación, pero además ahí vivían también sus animales de corral o sus mascotas. Entonces los maestros lo que llegan también a señalar es la importancia de separar y de hacer corrales, de que los perros duerman afuera o en otro espacio, etc. Entonces, hay un sentido de modificar hábitos desde la escuela, pero no en la escuela, ¿no? Sino en la comunidad. Todavía en los años 70, en el censo del 70 se preguntaba sobre la lengua indígena, pero ya empieza a crearse esta categoría de como lengua indígena. Se insiste sobre la idea del calzado y pareciera que de repente el uso del huarache o el uso de la sandalia se asocia con la pobreza o con el retraso o el subdesarrollo, y el del zapato con el desarrollo. Pero repito, los censos también, estas son las preguntas del censo, no es el censo en sí, sino el cuestionario del censo. También nos dan pauta a entender un poco cómo se vinculan estos procesos de las labores del maestro con las condiciones sociales de la población. La siguiente, por favor. Bueno, el IFCM, Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, se creó a finales del 44, a principios del 45, y en 1971 se sustituyó por una dirección de mejoramiento profesional, ¿no? Pero ¿cuál fue el papel de este instituto? Básicamente fue formar maestros para el medio rural, ¿sí? ¿Cómo se formaban? Había dos mecanismos. Vamos a decir que se formaban a distancia, a los maestros se les remitían materiales, el instituto imprimía muchos libros y los enviaba por correo a los pueblos donde los maestros habían hecho su inscripción previa y habían solicitado qué cursos los interesaban. Y en sus vacaciones había dos calendarios, el calendario A y el calendario B. Uno tenía vacaciones en verano y el otro en invierno. Los maestros asistían a cursos orales, de tal manera que después de cumplir el plan de estudios y después de cumplir los requisitos de titulación, estos maestros recibían pues un título que acreditaba que habían concluido su preparación como docentes. Y esto se dio precisamente porque había necesidad de contar con maestros, había necesidad de que los maestros estuvieran y permanecieran en las regiones. Entonces, el instituto lo que hizo fue eso, decir, bueno, a ver, un poco lo que ha hecho en algunas regiones la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Docentes que se están formando, pero ya están trabajando frente a grupo y que cuando acaban su proceso de formación, la SEP procede a realizar una serie de movimientos administrativos para asignarles una plaza docente. Entonces, era lo mismo, decir, bueno, es que tenemos un maestro, pero necesitamos que acabe de mejorar su formación pedagógica. Entonces, ese era el papel de esos cursos. El instituto también publicaba libros con sentido, vamos a decir, formativo en términos de técnicos y en términos de ser ejemplo, ¿no? Enviaban libros, por ejemplo, yo he ojeado algunos, enseñaban cómo hacer gises, cómo hacer conservas, ¿no? Entonces, no era nada más formativo para el maestro, sino era también una serie de publicaciones enfocadas a mejorar la labor docente en esas comunidades y en esas regiones. La siguiente. Bueno, el CAPSE. El CAPSE fue el Comité Administrador, es un nombre un poco largo, Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Sí tuvo un poco más larga vida,
que ahora actualmente es el Instituto de Constructor de Infraestructura Física, y OFICET, tiene un nombre así un poco raro. Y el CAPSI básicamente, como su nombre lo indica, se dedicó a construir escuelas por toda la geografía del país, y en ese objetivo de dotar de escuelas a la mayor cantidad de poblaciones en el país, se creó un aula que le llamaron tipo Hidalgo, y también mucha gente la conocía, un aula tipo Pintro, que fue un diseño arquitectónico que tuvo mucho éxito en términos económicos, porque era material prefabricado que llegaba y se instalaba en un tiempo relativamente corto. ¿Qué inconvenientes tenía? Pues que al ser un solo modelo de aula, pues resultaba muy caluroso en algunos lugares y en otros lugares resultaba muy frío. Pero fue un mecanismo para satisfacer la necesidad de espacios educativos adecuados. Y tuvo tanto éxito que este proyecto de Pedro Ramírez Vázquez, este famoso arquitecto mexicano, trascendió las fronteras, porque estamos hablando de un momento, los años 50, 60, en el que, al igual que México, muchos países de América Latina y de otros países del llamado tercer mundo tenían necesidad de intensificar o de expandir sus sistemas educativos básicos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a decir que se exportó ese modelo, ¿no? Esa forma de construir, de llegar con aulas prefabricadas para instalarla y rápidamente contar con un aula ventilada, con las medidas necesarias para que los niños tuvieran clase. Entonces, podemos ver en la siguiente pantalla los recuerdos de el hijo de Pedro Ramírez Vázquez, ustedes lo pueden leer allí. Dice: durante muchos años se instruyeron para ir las estructuras metálicas de aula prefabricada que se utilizaron para hacer el armazón de la escuela. Cada elemento pesaba menos de 50 kilos y entonces era muy fácil trasladarlo. ¿Por qué? Porque se pensó en todo, ¿sí? En tren, en barcaza, en cayuco, en burro, la gente lo cargaba, y localmente se hacían algunos elementos, los muros y los techos, ¿no? Los materiales locales, de acuerdo a la región. Y era muy importante el instructivo, como dice, y la asesoría técnica. ¿De qué estamos hablando? De una solución pragmática, ¿no? De una solución pragmática a una necesidad específica, y se aliaban, como se recuerda el hijo de Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto Javier Ramírez, la tecnología con los elementos locales de construcción. Esta labor del CAPSE fue reconocida por UNESCO y se compartió a nivel internacional. Ahí tienen algunos países o algunas regiones, algunas escuelas en estos países donde se construyó o se replicó este tipo de proyectos, ¿no? Italia, Ecuador, Cuba, Perú, Yugoslavia, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Colombia. También se vieron a Asia, India, Indonesia y las Filipinas. Bueno, este proyecto del CAPSE cambió de nombre, repito, en 2008, y cambió también sus objetivos y criterios. La siguiente, por favor. Bueno, un timbre conmemorativo del 50 aniversario en el año 1994. La siguiente. Los programas de castellanización y alfabetización también fueron muy importantes, y quise compartir esta imagen porque ustedes pueden ver en el centro de la imagen, hasta enfrente, lo que hay es un quinqué. ¿Por qué era un quinqué importante? Porque era para poder trabajar de noche con los señores y las señoras. Y este quinqué, como dice la foto, no se inauguró en cualquier fecha. Bueno, primero se inauguró, que ya se nos haría un poco raro, ¿no? Nadie inaugura un quinqué actualmente. Pero se inaugura el 21 de marzo, aniversario de Benito Juárez, y la foto ahí lo dice. Quien la regaló no fue ni siquiera el secretario de Educación Pública, sino fue el presidente Miguel Alemán, ¿no? Para que la escuela rural pudiera trabajar de noche con los adultos. Y están ahí los maestros, que lo podemos distinguir porque tiene el libro en las manos, y las autoridades municipales que tienen sus bastones. La siguiente, por favor. Entonces, para la alfabetización y la castellanización, pues, decía yo, entre otras cosas, además de toda la parte material, pues está la parte de impresos, ¿no? Están las cartillas, ¿no? Como el instructivo general, que pueden ver del lado izquierdo cuál es el objetivo de la cartilla,
Y luego ya las cartillas que se publicaron en muchas lenguas indígenas, ¿no? Ahí viene un ejemplo de la cartilla mixteca, pero así hubo maya, etcétera, no de todas, pero sí de muchas. ¿Por qué? Porque se empezó a ver la importancia de considerar las lenguas indígenas como un elemento preexistente para poder tener resultados más favorables en la castellanización. La siguiente, por favor. Finalmente, en este recorrido está el plan de 11 años, que así se conoce de forma abreviada, pero su nombre es más largo y lo pueden ver, y estaba enfocado básicamente a mejorar y expandir la educación primaria. Este plan fue iniciativa de Jaime Torres Bodet en su segunda aparición como secretario de Educación Pública, y ustedes pueden leer ahí algunos de los principales puntos o objetivos que perseguía este plan. Crear escuelas normales en las regiones. ¿Por qué? Porque había un boom de población infantil y se necesitaban más maestros. Segundo, por lo tanto, había que crear gradualmente más plazas de docentes. Tercero, había que construir más espacios educativos. Cuarto, por lo tanto, se necesitaba más mueble y equipo de trabajo. Y quinto, se crea con este plan de 11 años una comisión que va a resolver de forma clara y puntual la necesidad de material didáctico, la CONALITEG, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que seguramente todos nosotros tuvimos esos o hemos tenido esos libros, ¿no? La CONALITEG se creó también en 1959. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, el plan para expandir la educación primaria incluye maestros, libros y aulas, ¿no? Y en este sentido, es un plan muy ambicioso, que precisamente 11 años, porque el horizonte era en 1970 tener cubierta la educación primaria con estos servicios. La siguiente, por favor. Ahí ven ustedes unas niñas mostrando muy orgullosas que ya recibieron su libro en un pueblo de la Mixteca oaxaqueña, ¿no? Entonces, un programa que empezó de inmediato, o sea, se hizo y de inmediato empezó a producir y a distribuir. Me parece que el primer año se distribuyeron 17 millones de libros de texto gratuito. La siguiente. Bueno, para ir concluyendo ahora sí y dar lugar a un espacio de reflexiones y preguntas. Ha habido, como mencioné, son muchos temas, yo escogí aleatoriamente algunos. Podemos hablar de reformas educativas, como la del 59, que tiene que ver con lo que acabo de exponer, la del 72, cuando se cambiaron los libros de texto gratuito, sobre todo sus contenidos, que pasaron de las asignaturas a las áreas. Luego las reformas del 92-94 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la del 2013, que todo lo que provocó que ustedes recuerdan, sobre todo los docentes, o la reciente reforma del año, de hace 2 años, 2019, ¿no? Se crean instituciones, ahí, se crea en 1980 un programa que se llama Educación para Todos, que es un programa del gobierno federal. ¿Por qué? Porque sigue habiendo rezago, ¿no? Y ese programa de Educación para Todos del año del 80 fundamentalmente tiene 3 objetivos: que todos los niños vayan a la primaria, retoma la idea de la castellanización de Vasconcelos como nuevamente un objetivo central, y se agrega un elemento que es la educación para adultos por ese rezago que repito que se va acumulando, ¿no? Entonces ese rezago de 50, 60 años lo que genera es que haya una franja de población adulta sin educación. Entonces se crean, por lo tanto, nuevas instituciones. Ahí hay 3 de las muchas que se han creado. Está el INEA, el CONAFE y el INALI, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? En los últimos 20, 30 años, ¿no? Con diferentes objetivos que están en su mismo nombre, ¿no? Y con diferentes espacios de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que esos rezagos educativos han tenido que tratar de atenderse a través de otro tipo de iniciativas, porque la SEP, como ha ido creciendo el sistema educativo y se ha ido expandiendo a niveles que antes no tenía consolidados, primaria y secundaria y bachillerato, entonces estas responsabilidades también se tienen que delegar, porque si no, tendríamos una secretaría terriblemente enorme y tal vez no funcionaría.
no funcionaría o no funcionaría como funciona actualmente. La siguiente, por favor. Bueno, y creo que esta es la última, la penúltima. ¿Cuál es la tasa neta de matriculación según el nivel educativo en los últimos 6 años? Y esta es fuente del INEGI, pues ustedes lo pueden ver, cómo se ha ido incrementando, salvo el 2020, posiblemente por la pandemia en preescolar. Primaria, que es el nivel más consolidado, que tiene más expansión, que está casi al 100%, y luego secundaria, que en números redondos podríamos decir que 15 o 16 de cada 100 estudiantes que tendrían que estar en secundaria o habitantes que tendrían que estar en secundaria no lo están. Finalmente, estos datos que son duros, que son fríos, que son números, también reflejan parte del éxito o del fracaso o del alcance de muchas de estas iniciativas, ¿no? Y ya en el espacio local, pues cada maestro tiene sus propias experiencias, sus propios aprendizajes. La última pantalla es más bien como una reflexión, porque si la comparten, es pensar un poco en que desde el año pasado, pues el sistema educativo tiene una nueva situación. Si ponen la pantalla siguiente, por favor. La pandemia generó un escenario no solo totalmente diferente, sino totalmente nuevo, ¿sí? Salvo tal vez lo de telesecundarias, que tenía un sistema a distancia de alguna manera, un sistema virtual en parte. La pandemia genera una serie de elementos, no solo educativos o técnicos o pedagógicos, sino una serie de elementos sociales y culturales que implican plantearse mecanismos y formas, no solo de técnicas o no solo pedagógicas, sino de relaciones sociales. Finalmente, la escuela es un espacio de socialización, además de aprendizaje. Finalmente, en la escuela se conviven comunidades y la pandemia vino a romper con esos procesos. La pandemia de tajo los paró, y ahora que se están retomando, a pesar de todas las circunstancias o con todas las circunstancias que están sucediendo, pues también seguramente se ha reflexionado mucho en los círculos de los maestros, en consejos técnicos y en todas estas juntas de planeación, para saber cómo ir retomando y cómo ir canalizando las actividades, privilegiando sobre todo el sentido y la importancia de la salud de la gente, de alumnos, de maestros, de padres, etc. Entonces, con esto concluyo. Yo agradezco su atención, espero no haberlos cansado y no haber sido muy, no haberme ido muy rápido. Obviamente se quedaron cosas en el tintero, porque no se pueden abarcar en una conversación de esta naturaleza, pero bueno, escucho sus comentarios, preguntas y dudas. Gracias. Muchas gracias, doctor Salvador, por la sugerente charla. Agradecemos también a todos y todas los que nos han acompañado por su interés, por los comentarios y preguntas que han hecho a través del chat, las cuales vamos a plantear al doctor Salvador. Pregunta: ¿cuándo comenzaron a estudiar en las escuelas de nuestro país las mujeres? Voy a hacer 3 preguntas para posteriormente continuar, para dar oportunidad que el invitado, el doctor Salvador, las responda, para posteriormente realizar otra ronda de 3 preguntas. ¿Cuándo comenzaron a estudiar en las escuelas de nuestro país las mujeres? A 100 años de educación pública, desde su perspectiva, ¿cuáles son los resultados de la SEP? Y por último, ¿por qué el bachillerato no aparece en la matriculación? Adelante, doctor Salvador. Bueno, a ver rápidamente la primera pregunta. La asistencia de las mujeres dependió primero de las regiones o del espacio, ¿no? No era lo mismo el criterio para las familias en una ciudad que en el campo o en los pueblos.
Y en los pueblos fue cuando más tardaron las mujeres y dependía, no es que haya habido como una fecha o un momento específico, dependía de elementos como las familias decían, voy a enviar a mi hija a la escuela si hay una maestra. Si no hay una maestra, no la envío, ¿no? Ese era un criterio. El otro, muchas veces, aunque hubiera maestras, los papás no querían enviar a sus hijas porque decían, mi hija lo que tiene que hacer es aprender cosas de la casa, y porque se va a casar y va a tener hijos, la escuela no le va a servir de nada. Entonces, cambiar esa mentalidad también dependía de que si los papás habían ido a la escuela. Entonces, la asistencia de las mujeres a la escuela se fue dando de manera paulatina, la incorporación de las mujeres a la escuela se fue dando de manera paulatina y dependía, sobre todo en el medio rural, de estos dos elementos. En las ciudades, obviamente era relativamente más sencillo que asistieran las mujeres, precisamente porque las condiciones sociales de una ciudad son diferentes. ¿Qué es lo que sucede al final también? Que muchas veces las mujeres mayores en una familia son las que no van a la escuela, pero las mujeres menores, y hay muchos ejemplos, sí van a la escuela porque dicen, bueno, las mayores dicen, yo no quiero que mi hermanita tenga el mismo futuro que yo. O al revés, las niñas más pequeñas dicen, yo no quiero el mismo destino que tiene mi hermana mayor. Entonces, es muy variable. Y luego yo les mostré una foto de unas niñas levantando sus libros. También se dio eso y tiene que ver con el tema. Cuando las niñas empezaron a ir a las escuelas, durante mucho tiempo en este país hubo una división sexual, ¿no? Había salones para niños, salones para niñas, ¿no? O en un mismo salón, bancas para niños y bancas para niñas, ¿no? No se mezclaban, vamos a decir. Paulatinamente esto se fue reduciendo, pero sí fue un proceso muy largo. ¿Cuáles son los principales resultados? Yo creo que podríamos pensar, ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Si finalmente la tarea esencial de la escuela, la tarea fundamental del Estado, es primero que su población, que la gente aprenda a leer y escribir, pues ahí hay todavía un pendiente, ¿no? Si estamos hablando del 5%, 4% de la población que no sabe leer y escribir, pues ahí hay un pendiente, ¿no? Pero también podemos ir al otro extremo, ver cómo el sistema educativo es tan complejo y tan diverso, ¿no? Todos esos niveles y todos estos subsistemas que existen, pues también es porque se han ido creando con el tiempo, y cómo esa creación de subsistemas dentro de un nivel, pues también son reflejo de una complejidad social y de una diversidad de necesidades del país, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en bachillerato existen escuelas con un enfoque técnico, con un enfoque humanístico, con un enfoque científico, y hay sistemas estatales o sistemas federales, ¿no? Entonces, eso yo creo es importante. Y yo creo que como un ejercicio de política pública, la persistencia de los libros de texto gratuito, con todos sus cuestionamientos que se le podrían hacer en términos de decir que solo transmite una ideología, pues es un elemento fundamental para tener un punto de partida común. Entonces, yo por ahí me iría. La tercera, lo del bachillerato, solo incluí esos tres a manera de ejemplo, no incluí el bachillerato, debe estar como en el 60% de matrícula, 65%, y hay muchos estudios al respecto, incluso las tasas de reprobación en bachillerato son más altas porque hay otros factores que intervienen, las tasas de deserción o de abandono también son más fuertes, pero solo fue a manera de ejemplo. Gracias, doctor Salvador. Vamos a hacer otras 3 preguntas. Nos preguntan, ¿por qué cambiaron los horarios en las escuelas primarias por allá de finales de los años 60? ¿Cuánto ha disminuido en el analfabetismo en nuestro país? Y la tercera,
¿Por qué tardó tanto el proceso si era algo fundamental para los alumnos? Bueno, ¿por qué cambió el horario? Básicamente para unificar el calendario. ¿Por qué? Porque tener dos calendarios tenía implicaciones administrativas diferentes. Tener dos calendarios implicaba que si una familia por alguna razón tenía que desplazarse a un estado o a una ciudad con un calendario diferente, el niño perdía algunos meses, perdía medio año, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque un calendario era de febrero a noviembre y el otro es como lo conocemos actualmente, de agosto de septiembre a junio, julio. Entonces, esa fue una de las razones por las que se unificó, por una cuestión administrativa y una cuestión de movilidad de los alumnos. El analfabetismo, ¿por qué tardó tanto en descender? Hay una percepción de cuál es el papel de la escuela. Y si vemos nosotros las cifras de analfabetismo, la gente mayor actualmente es la que no tiene las habilidades de saber leer y escribir. Eso quiere decir, la gente mayor y en el medio rural, eso quiere decir pues que se dedicaban a actividades o se han dedicado a actividades sustanciales que no requieren para sobrevivir, en pocas palabras, saber leer y escribir. Trabajar en el campo, vender sus productos, dedicarse al comercio o mercar con su producción agrícola, no requiere saber leer y escribir en sentido estricto, requiere tener conocimientos básicos de números. Entonces, este analfabetismo pues no se redujo totalmente y este proceso de alfabetizar pues no se logró por completo, en parte a eso. Hay otros elementos, claro que hay otros elementos, la carencia de escuelas, la carencia de maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades que eran muy pequeñas o siguen siendo muy pequeñas, entonces la escuela más cerca queda a 1 kilómetro, a 3 kilómetros, entonces el niño tiene que caminar, pero a lo mejor hay un animal o hay un riesgo que se lastime o que se caiga, o hay mal tiempo, 3 meses al año llueve mucho y se va a enfermar, que no vaya a la escuela. Son muchos elementos que inciden, esta dispersión de la población, esta dispersión de las localidades, también provoca que el recurso educativo, que los recursos educativos no sean suficientes. ¿Por qué? Porque tenemos población muy dispersa, entonces no podemos tener en comunidades de 10, 15, 20 habitantes una escuela y un maestro. Por eso con el tiempo se crea el CONAFE, para atender precisamente esos espacios que necesitan atención educativa, pero que están en lugares por cuyas características sí es más complicado establecer una escuela primaria, digamos. Muchas gracias, doctor Salvador. Vamos a hacer una última ronda de preguntas. Primera, ¿cuál fue una de las principales dificultades que enfrentaron las maestras y los maestros en las localidades donde trabajaron? Segunda pregunta, antes de los libros de texto gratuito, ¿qué libros se usaban? ¿Quién los hacía? Y por último, en los primeros años de la SEP, ¿qué se necesitaba para ser maestro? Con esas concluimos. Adelante, doctor Salvador. Bueno, muy interesantes todas las preguntas, desde lo de las mujeres hasta estas con las que cerramos. A ver, yo creo que las principales dificultades de las maestras y de los maestros tienen que ver, primero, si consideramos la población indígena, el hecho de que los maestros en estos 100 años llegaban a enseñar a leer y escribir en castellano a niños que no hablaban castellano, ¿no? Entonces, técnicamente, ahí ya había un problema o un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro, si no hablaba la lengua indígena y los niños no hablaban castellano, ya había una barrera. Esa es una dificultad. Otra dificultad muchas veces era, aunque no lo parezca o aunque ahora no nos lo parezca,
los cambios de hábitos de alimentación y las costumbres y las prácticas tradicionales de los pueblos, que muchas veces, no a todos, pero sí a muchos maestros les causaba luego algún tipo de situación adversa, o no se acostumbraban o al clima o a la forma de ser de la gente o a la forma en la que estaban construir las casas o la forma de alimentarse, ¿no? A veces les complicaba eso. Y otro tipo de dificultades que se fueron enfrentando, pues fue el contexto en términos, ya vamos a decir, más sociales o políticos, ¿no? La existencia de caciques, la existencia de gente que estaba en contra de la escuela, la existencia de curas que eran que protestaban mucho contra las acciones del Estado, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que con el tiempo se han ido variando, pero que tienen que ver con este tipo de dificultades, ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, tal vez al maestro, aunque estuviera consciente de su labor, el hecho de irse a un pueblo y no poder salir en 3 o 4 meses, tal vez también planteaba algún tipo de, lo que quería era moverse, cambiarse a un lugar que le permitiera salir más rápido o estar más cerca de su familia los fines de semana. Entonces también de alguna manera es una dificultad para el maestro, es una dificultad para el proceso educativo, que luego los maestros buscaban con razón, pues cambios de adscripción, ¿no? Cambiarse de trabajo. ¿Qué es? Antes de los libros gratuitos, vamos a decir que había, el gobierno hacía libros, pero no eran libros gratuitos, pero no eran para todos, ¿no? Y antes también los papás tenían que comprar los libros. Entonces, los maestros preferían algunos autores, se compraban libros, y el gobierno hacía, pero pocos libros, porque no había una comisión o no había un presupuesto específico para los libros. Por eso se crea la comisión, porque se ve la necesidad de igualar el acceso a un libro a todos los niños. Porque bueno, si el niño no tiene libro es porque su familia no tiene dinero para comprar el libro. Y eso genera desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno decide hacer esta comisión, y por eso a todos los niños se les dan, pero además tenía que ser, como era gratuito, el niño ya no lo regresaba. Nadie de ustedes regresó sus libros de primaria. No sabemos dónde están, pero no los regresamos, ¿no? Entonces, es una inversión muy fuerte, pero con la idea de crear esa disciplina y ese hábito en el niño de tener algo para leer y escribir y trabajar, y que asuma la responsabilidad de tener un capital, algo que tiene sentido cultural para él. Es su libro. Bueno. Y la tercera pregunta era lo de los primeros maestros. Los primeros maestros, sobre todo en primaria, había categorías. Los maestros, vamos a decir, a los que no se les exigía tanto, los maestros para escuelas de primeras letras, vamos a decir, que era suficiente con que supieran leer y escribir, conocer de matemáticas, operaciones básicas. Incluso con 3º o 4º de primaria ya les daban una responsabilidad docente, ¿no? Luego los maestros que ya trabajaban en centros urbanos, ahí sí ya se les exigía o que tuvieran un título o que tuvieran por lo menos que fueran pasantes. Y había categorías intermedias, con maestros que habían acabado la primaria, maestros que habían acabado la secundaria, y bueno, maestros que habían estudiado la normal tal cual y estaban titulados y que eran a cabalidad, digamos, en esos momentos los maestros que eran los ideales, ¿no? Porque tenían su título. Y esos maestros titulados pues también tenían la oportunidad y la fortuna de dar clases en una ciudad. Era muy difícil encontrar un maestro titulado en un pueblo, o en una comunidad, o en la montaña, o en la sierra, ¿no? Por eso digo sobre lo del Instituto Federal de Capacitación. Este instituto se creó precisamente para que todos esos maestros que se habían contratado con primaria, con secundaria, tuvieran acceso a una formación pedagógica ya específica, presentaran un trabajo final o un examen o hicieran un documento para acreditarse como maestros y recibieran un título. Pero esto se dio sobre todo entre los años 20, 30 y 40. Incluso en los municipios muchas veces las autoridades contrataban un maestro asistente, le decían alguien del pueblo que medio supiera leer, escribir y que ayudara al maestro
en su trabajo, pero lo pagaba el municipio o lo pagaba la comunidad. Gracias, doctor Salvador, por atender las dudas del auditorio. Nos dicen por acá algunos comentarios muy interesantes: la evolución de la educación en México, excelente conferencia e información que nos brinda. Gracias, doctor Salvador, por atender las dudas del auditorio, y también le agradecemos por la sugerente charla en la que, si bien pues nos ha mostrado algunos cambios surgidos al interior de la SEP en estos 100 años, su estructura, cómo ha ido evolucionando, pues también nos ha brindado un panorama del esfuerzo que tuvo que realizar la población en general, tanto autoridades locales, docentes y familias enteras, ¿no? Sobre todo para establecer escuelas y brindar a los niños y jóvenes la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, pero también pues de dotarlos de una identidad nacional y sobre todo de una responsabilidad social, ¿no? Tal como lo planteó en su momento José Vasconcelos en el proyecto de creación de la SEP. Y en este sentido, en el de la responsabilidad social, pues nosotros desde la DGB consideramos que pues, la mejor manera de conmemorar el centenario de la SEP es, sí, recordando las acciones de quienes nos antecedieron, está claro, pero también asumiéndonos como parte de esta historia y enfrentar como ellos los retos que a nosotros también se nos van presentando. Y bueno, a casi 2 años de pandemia, pues consideramos que la comunidad educativa de distintos niveles, pues sabe lo que esto significa, ¿no? Y bien, para terminar, le agradecemos nuevamente al doctor Salvador Sigüenza Orozco por la charla, asimismo al estudiantado y al personal docente por acompañarnos esta mañana, por sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, también les recordamos a los interesados que la charla del doctor Salvador estará disponible en la misma liga de acceso con la que se conectaron. Y por último, agradecemos también al equipo de la Dirección de Coordinación Académica de la DGB, que estuvo a cargo de la organización y coordinación de esta actividad, particularmente a la maestra Ixchel Valencia Juárez, que es la directora de la Dirección de Coordinación Académica. Y con esto terminamos. Gracias a todas y todos. Gracias, Salvador, por la charla. Que tengan una excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Les agradezco su atención. Gracias.